Listen, usted me dice cuando tengo que hablar ya. Si le da transmitir, ya estaría en vivo, Ya le di en el transmitir. botón azul. Muy bien. Ante todo, se les pide disculpas por los inconvenientes. El compañero mío, el licenciado César, no nos pudimos conectar, si es que me toca a mí transmitirle la charla del día de hoy. Un saludo de parte del grupo Guía COCLE. Hoy le vamos a dar la charla con relación a los pueblos indígenas, los derechos de nuestros pueblos indígenas. Para comenzar, tenemos que decir que contamos con 7 pueblos indígenas, los que son los de la comarca Nove, los Buglé, los Guna, los Emberá, Nan, los Bribri, Nazos y los Tejirdin. Según el censo que se realizó en el 2010, se concluyó que de los 3,4 millones de habitantes que somos, 438.559, o sea, el 12% de la población eh, es indígena, pertenece a nuestros pueblos indígenas. ¿Qué podríamos decir por los pueblos indígenas? Es el derecho que tienen estos pueblos de reconocimiento a las condiciones específicas de estos pueblos autóctonos, originarios, naturales de una región, donde se incluyen los derechos humanos más básicos de la vida e integridad, así como también los derechos a su propio idioma, a su cultura, a su religión y el territorio que tradicionalmente ellos habitan ya. Entre los derechos que tienen los indígenas tienen el derecho como pueblo, como persona individual, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales del derecho humano, derechos que gozamos todos. Los pueblos y los individuos son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas. Tienen derechos a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en el origen y la identidad indígena. Al igual, estos pueblos tienen todo el derecho de conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social, cultural del Estado. Nos complace ver en la Asamblea, tenemos representación de estos pueblos indígenas. Las personas indígenas tienen también el derecho a la vida, a la integridad física, mental, las libertades y a la seguridad de cada persona. Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus territorios. No se procederá ni a ningún traslado si no es con el consentimiento de ellos. Previo e informado. Hay que informarlos si en caso tal, por algún motivo se piensan mover de sus áreas donde ellos habitan desde principios de generación en generación. Y de existir la posibilidad de que trasladarlos a otra área, el Estado tendría, si es por parte del Estado, ubicarles un territorio digno donde ellos puedan albergarse con sus familias. También tienen el derecho a la práctica y revitalización de sus tradiciones y costumbres culturales. Ellos incluyen el derecho a mantener, a proteger y a desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de su cultura. Los pueblos indígenas tienen el derecho a manifestar sus prácticas, su desarrollo, su enseñanza, sus tradiciones, las costumbres. Ellos tienen muchas costumbres, sus ceremonias espirituales y religiosas, y mantener y proteger sus lugares y cultura y acceder a ellos privadamente, a utilizar y controlar objetos de culto y a obtener la
la repatriación de sus restos humanos también. Ellos tienen todo el derecho también de adoptar medidas, que el gobierno adopte medidas eficaces conjuntamente con estos pueblos para que las personas de estas comunidades, en particular los niños, que es el futuro de toda nación, eh, vivan fuera de sus comunidades, tengan acceso cuando sea posible a la educación en su propia cultura y en su propio idioma. Los derechos sin discriminación al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el rendimiento profesional, la vivienda, el saneamiento, la salud, que es muy importante de estos pueblos indígenas, y la seguridad social. Dentro de uno de los derechos más fundamentales que considero yo es la educación. Una población educada trae mejores condiciones de vida para cualquier comunidad. Eso representa mejores ingresos, mejor estilo de vida. En el capítulo 5 de nuestra Constitución Nacional trata el tema sobre la educación. Establece el derecho que tienen todos a la educación y la responsabilidad de educarse. El cumplimiento del Estado a desarrollar programas de educación y programas para los grupos indígenas. El Estado, por medio de Meduca, van a haber muchos convenios para fortalecer la educación de estas comunidades, fortalecer la educación de nuestros niños de los pueblos indígenas. Y abro un paréntesis aquí para también tocarles el tema y tratar el tema de nuestros amigos del capítulo de Veragua. Ellos están organizando la donación de radios a las comunidades más apartadas. Así, los niños que lo necesitan, los niños que están estudiando y que por algún motivo no tienen el radio, no tienen la pila para el radio, puedan lograr dar sus clases sin ningún inconveniente. Si es que aprovecho, aplaudo la iniciativa de los compañeros de Veragua, muy buena iniciativa en bien de nuestra comunidad indígena. Se desarrolla también en la educación en la comarca de acuerdo con los establecidos en la Ley 34. Esta ley es de educación, donde educación planifica, organiza y ejecuta por el Ministerio de Educación. Esto es ejecutado por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no nos ha dejado a un lado, está formalmente comprometido con estas comunidades. Deberán adoptarse medidas también para asegurar a los miembros de las poblaciones en cuestión las posibilidades de adquirir educación en todos los grados y en igual de condiciones que el resto de la colectividad nacional, que no haya distinción, que no haya límites, que tanto los niños que viven en el poblado como los niños que viven en nuestras comunidades indígenas, todos tengan la misma educación, en las mismas oportunidades. Los programas de educación destinados a las poblaciones en cuestión, que son las poblaciones indígenas, deberán adoptarse en lo que se refieren a métodos, técnicas, a la etapa alcanzada por estas poblaciones en el proceso de integración social, económica, la cultural y la colectiva nacional. La formación de tales programas deben ser precedidas normalmente de estudios etnológicos. Se deberán enseñar a los niños de las poblaciones indígenas a leer, a escribir en su lengua materna, o cuando ello no sea posible, en la lengua que más comúnmente se hable entre los grupos indígenas. Ellos tienen su propia lengua y lo ideal y lo que se está haciendo también es que ellos están aprendiendo tanto en el idioma de ellos, la lengua que ellos hablan, como en la lengua materna. Los gobiernos
deberán adoptar medidas adecuadas a las características sociales y culturales de la población en cuestión. Esto todo es a fin de darle a conocer sus derechos y obligaciones especiales respecto al trabajo y a los servicios sociales. A este efecto se utilizan, si fuese necesario, traducciones escritas e informaciones ampliamente divulgadas en la lengua de dichos pobladores, es decir, los textos van en la lengua de ellos, en la que ellos manejan, tanto también en la común que los textos de Meduca están. Los pueblos indígenas tendrán los derechos al reconocimiento legal, a la práctica de sus medicinas tradicionales. Si vemos, ellos son muy dados a sus medicinas tradicionales. Incluso hay veces que ellos se rehúsan a asistir a un centro de salud, porque ellos consideran que con sus medicinas tradicionales ellos se curan. Pero poco a poco, con programas del gobierno, con la sociedad civil, se han ido implementando acercamientos con el MINSA, con Salud. Salud también está trabajando de la mano en estas poblaciones, programando reuniones, programando giras médicas. Los pueblos indígenas tienen el derecho a la protección de las plantas, de sus usos medicinales, animales, minerales, esenciales para la vida en su territorio, tradicionales. Ellos también tendrán el derecho a usar, a mantener, a desarrollar, a admitir sus propios servicios de salud, así como deberán tener acceso sin discriminación alguna a todas las instalaciones y servicios de salud, atención médica, accesible a la población en general. O sea, todo centro hospitalario tiene el deber de admitirlos, de atenderlos, sin discriminación. Los estados proveerán los medios necesarios para que estos pueblos indígenas logren eliminar las condiciones de salud que existen en sus comunidades y que sean deficiarias respecto a los estándares aceptados por la población en general. También en concepto de salud, la protección y la vigilancia de la salud de los pueblos será responsabilidad fundamental del Congreso General. Este Congreso General siempre va a trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud. El Congreso General creará la Dirección de Salud, que ejercerá todos los programas para alcanzar este fin, para contribuir con el fin señalado. Se garantizarán el reconocimiento, el ejercicio de la medicina tradicionales de la comarca y los programas del Ministerio de Salud. Entre las funciones que tiene el Ministerio de Salud, porque también se compromete, es promover el estudio de programas y proyectos a fin de proteger y desarrollar las medicinas de estos pueblos, las medicinas tradicionales también, establecer normas o reglamentos para la práctica, la enseñanza y la investigación de la medicina tradicional, establecer el vínculo permanente con entidades públicas y también entidades privadas, a fin de promover programas de salud individual, familiar, comunitario y ambiental que beneficien a los pueblos indígenas. Coordinar con la Dirección Regional de Salud del Ministerio la elaboración y la ejecución de planes y programas. Estas son las giras médicas que le mencionaba anteriormente, las giras de vacunación. Debido a la vigencia, perdón, de las medicinas tradicionales de los pueblos indígenas, los centros de medicinas tradicionales necesarios, los mismos están sujetos a la Dirección de Salud, como les había dicho, al Congreso General. El Estado, por medio del Ministerio de Salud, desarrollará los programas. Cada programa que tanto se desarrollen para los pueblos, esos programas también van a ir
y todos nuestros pueblos originarios tienen la oportunidad de ser atendidos. Ahorita mismo se cuenta con el IFARU, se cuenta con salud. Salud está de la mano, está cerca, está trabajando con estos pueblos. Lo que es Meduca, vienen grandes proyectos con Meduca en fortalecimiento de estas comunidades. Compañeros, quiero decirles, estos son los derechos que les quise hablar en el día de hoy. Sé que vamos a seguir tocando los temas de nuestras comunidades indígenas. Conocemos ya parte de los derechos que tienen estos pueblos, pero también sabemos que no siempre se cumplen a su cabalidad. Siempre hay una deficiencia. Sabemos que la calidad de la educación recibida define el nivel de bienestar social de los grupos. Grupo bien educado socialmente avanza, avanza su economía, avanza su progreso. Nos pone muy alegre saber, ver cómo estas poblaciones se le está dando la oportunidad poco a poco de salir adelante, como les mencioné antes. Tenemos miembros de las comunidades en la Asamblea Legislativa. En días pasados, un miembro de estas comunidades indígenas regresó al país graduado de piloto. O sea, que todo esto es el apoyo, el aporte, tanto por parte del gobierno como por parte de nosotros, sociedad civil, que le podemos brindar. Hay mucho potencial en estas comunidades indígenas. No lo veamos como las comunidades retiradas, las comunidades no. Ahí hay mucho potencial. Hay mucho potencial que hay que explotar. No explotar en los trabajos forzosos, no explotar con bajos salarios, sino ellos son una piedra preciosa. Ahí hay personas con mucha capacidad que si se les da la oportunidad, ellos pueden surgir, su familia puede surgir y es un nuevo estilo de vida que ellos pueden tener. Eh, Les puedo decir que el 95% de los indígenas panameños aún están en situación de pobreza, aún están en situación de hambre, de desnutrición, enfermedades, con problemas de tierra. Esos son los principales problemas que ellos a menudo tienen, pero que se han ido minimizando con el paso del tiempo. Ahorita mismo está esa cantidad, pero está en nosotros, está en la comunidad civil, está en las políticas, en los gobiernos, hacer que estos números cambien, que estos pueblos ya salgan un poquito más de la pobreza, que vayan surgiendo paso a paso, paulatinamente. Tenemos que ver, es un margen bastante considerable, el 12% de la comunidad es indígena, pertenece a nuestros pueblos originarios. Tenemos que ver más por estos pueblos, señores. Tenemos que ver más por estos pueblos, darles la oportunidad, apoyar, apoyar en todo, en giras médicas, programarles giras médicas a ellos, ver por los niños, por la desnutrición que hay allá, tratar de educarlos más, apoyarlos en la protección de sus tierras, que no sean sacados por personas ajenas que lleguen a ese territorio, unas personas que desde principio han habitado ahí por generaciones. También hay que ver ese tema, los derechos que tienen ellos de conservar las tierras que ellos
donde viven, donde nacieron. Otra cosa, los pueblos indígenas, por lo menos los gunas. Los gunas hacen molas, muy hermosas las molas. Hay personas, hay instituciones, no estatales, sino de otros países que vienen y quieren explotar eso. Quieren ya sea copiar las molas, quieren llevárselas a costos muy bajos. Tenemos que ver eso, tenemos que ver su cultura, sus tradiciones y apoyarlos en todos. A que ellos conserven su cultura, conserven sus tradiciones. Compañeros, con esta reflexión me despido momentáneamente de ustedes. Como le dije anteriormente, éramos dos expositores, el licenciado César Martínez y mi persona. Por motivos ajenos realmente y le pedimos miles de disculpas. No pudimos hacer el enlace con el compañero César, que les iba a hablar de otro tema más generalizado sobre los derechos de los pueblos indígenas. No me queda más que agradecer la oportunidad que nos brindaron de este espacio, agradecer al Grupo Guía Panamá, agradecer al licenciado Chan, a la licenciada Juliet, la licenciada Josefa, a nuestro presidente, el licenciado Abraham William, perdón, Abraham Carrasquilla, y cada una de las personas que tiene que ver con el grupo guía que está encargado de llevar orientación a los pueblos, a las comunidades, a la sociedad civil. No me queda más que decirle muchas gracias por la atención. Espero que les guste la charla, que le haya servido algún conocimiento que no se tenía sobre nuestras poblaciones originarias y dejarles siempre la inquietud, dejarles siempre la inquietud del apoyo que ellos merecen, las oportunidades. Son pueblos originarios, ellos son los dueños de la tierra. Muchas gracias, compañeros.
¿Qué más?